Capítulo 2. El duque, acercándose al piano, la observó por un momento. Sus dificultades han terminado, exclamó. Puedo ayudar a su padre y como sus composiciones son tan extraordinarias le prometo que con mi aprobación le producirán mucho dinero. Berna no levantó la cabeza, pero él comprendió que estaba luchando por contener las lágrimas. Por fin bajó las manos y lo miró. Y cuando él creyó que iba a darle las gracias, Berna se balanceó como si la oscuridad se hubiera apoderado de ella y antes que el duque pudiera evitarlo se desplomó sobre el suelo. Él se inclinó para levantarla en brazo y comprendió que era natural que se hubiera desmayado, pues a la comprensible excitación nerviosa y cansancio que debió producirle el subir por las enredaderas hasta el balcón se añadió la tensión de obligarlo a escucharla. Sin duda ya estaba tan débil que solo su fuerza de voluntad la había inducido a seguir luchando. Atravesó con ella la habitación y la acostó con cuidado en el sofá, preguntándose dónde podría encontrar algo de comer. Por un momento pensó en llamar a su valet para que acudieran los otros sirvientes, pero comprendió que sería un error. La presencia de la joven ocasionaría comentarios entre los sirvientes y por el momento no deseaba que nadie supiera cuán fácil podía ser para un intruso penetrar en la casa sin ser visto. Entonces recordó lo que le había dicho el mayordomo al llegar a casa y salió deprisa de la habitación bajando por la escalera en silencio. Como esperaba, el lacayo de guardia estaba profundamente dormido sobre una silla acolchada junto a la puerta principal. Como las pantuflas de terciopelo del duque no hacían el menor ruido, pasó junto a él sin despertarlo y al entrar en el estudio encontró, como esperaba, una fuente de emparedados de paté bajo una tapa de plata y una botella abierta de champaña que se estaba enfriando en un cubo con hielo. Tomando la fuente y la botella volvió a subir por la escalera sin que el lacayo se percatara de su presencia y al regresar al salón advirtió que Berna estaba aún donde él la había dejado, inconsciente en el sofá. Dejando a un lado lo que traía en las manos, encendió dos candelabros de plata que se encontraban a ambos extremos de la chimenea y la habitación se inundó de un resplandor dorado. Tomó una copa de una mesita vertiendo en ella un poco de champaña y se inclinó junto a Berna, doblando una rodilla para levantarle con cuidado la cabeza, que descansaba sobre un cojín. Al efectuar este movimiento pudo percibir que ella era muy hermosa. Tenía rasgos clásicos y sus largas y oscuras pestañas contrastaban con su piel que tenía la textura de una magnolia. También notó sus prominentes pómulos y dos líneas que surcaban su joven rostro, todo lo cual indicaba las privaciones por las que había atravesado. Al oscilar, la luz de las velas iluminó sus cabellos y él advirtió que tenían el color rojizo dorado que caracteriza a las mujeres húngaras y que va acompañado, por lo general, de ojos tan verdes como los árboles que cubren las faldas de las montañas de su país. Cuando la incorporó ella permanecía inconsciente aún y su cabeza hubiera caído a un lado si él no se la hubiera sostenido. Suavemente el duque exclamó: «Despierte, Berna, despierte». Como si la voz de él llegara hasta lo más profundo de su ser, ella respondió con una voz tan lejana que su murmullo parecía el temblor de una hoja o el suspiro del viento. Él le acercó la copa de champaña a los labios y como ella no hizo el menor intento de tomarla le dijo: «Beba, beba un poco y se sentirá mejor». Como si de nuevo su voz llegara hasta ella, los labios de Berna se movieron levemente y él, acercando la copa, vertió un poco de champaña en su boca que ella tragó con dificultad. «Otra vez», ordenó él. «Beba. Es muy importante». Berna parpadeó y bebió de la copa que él sostenía hasta que por fin abrió los ojos y lo miró. Sus ojos no eran verdes como él esperaba, sino extrañamente oscuros, con un brillo de púrpura en sus profundidades y sus pupilas estaban dilatadas por el temor o el dolor. «Ya pasó», la confortó el duque. «Se desmayó de debilidad y le he traído algo de comer. Pero tome otro trago de champaña, la hará sentirse mejor». Su voz inspiraba confianza y ella bebió unos tragos más, pero después haciendo un esfuerzo alzó las manos para apartar a un lado la copa. «Ya no quiero más». Sus palabras fueron apenas un susurro, pero él las escuchó. «Está bien», convino el duque,
pero deseo que coma algo para que podamos hablar. Es muy importante que lo hagamos por el bien de su padre. Sabía que al oír aquello ella haría un esfuerzo para abandonar las sombras que la habían envuelto. El duque tomó uno de los emparedados de paté y lo puso en la mano de Berna. Después se levantó y asentó la copa de champaña en una mesita junto al sofá y acercó una silla para sentarse frente a ella. Ella dio un pequeño mordisco al emparedado haciendo un esfuerzo para tragarlo. Ordenó él. Es lo que necesita. Después podremos discutir su futuro, que será muy diferente de lo que ha sido su vida hasta ahora. Le hablaba en tono benevolente, como dirigiéndose a un niño, y observó que ella comía con dificultad porque a su estómago vacío le costaba trabajo recibir el alimento. Después de algunos intentos logró terminarse el emparedado. El duque se inclinó para tomar la copa de champaña y se la ofreció acercándole también la fuente para que comiera algo más. Ya no puedo comer más. Pero sabe bien que tiene que hacer el esfuerzo, replicó él, no solo porque tenemos muchas cosas que discutir, sino porque tiene que regresar con su padre. Una expresión de temor asomó a los ojos de Berna. No puedo dejarlo tanto tiempo solo. Está muy enfermo. Lo comprendo. Mañana enviaré a uno de los mejores médicos de Londres para que lo vea. Él pensó que ella le expresaría su gratitud, pero para su sorpresa respondió con orgullo. No estoy solicitando caridad, su señoría. Y yo no se la estoy ofreciendo, replicó el duque en tono cortante. Como sabe muy bien, las composiciones de su padre son las obras de un genio y me parece extraordinario que no haya recibido el reconocimiento que se merece. Los que lo escuchaban tocar sabían que era excepcional. Pero como era un artista, comprenderá que no era un buen negociante. Berna lanzó un leve suspiro. A mi padre no le interesaba el dinero y la gente se aprovechaba de él. Salió de Hungría para tocar en París, pero aunque los conciertos fueron un éxito, el empresario huyó con la soprano llevándose todo el dinero. Berna hizo un gesto de desconsuelo con las manos al añadir. Supongo que mi madre y yo fuimos muy tontas, o tal vez yo estaba demasiado joven para comprender que mi padre debía haber tenido un agente que lo promoviera. Pero como era tan feliz cuando tocaba y siempre participaba en conciertos aunque no fueran muy lucrativos, nunca se preocupó por el futuro. El duque había conocido a algunos artistas húngaros y pensó que parte de su encanto residía en que no eran mercenarios. Para ellos era el día presente el que contaba. ¿Por qué habrían de preocuparse por el mañana? Pero al ver las manos de Berna que descansaban sobre su regazo, tan delgadas que parecía que la piel cubría solo los huesos, pensó que si los húngaros tenían la cabeza en las nubes, los que de ellos dependían eran quienes sufrían aquí en la tierra. Como me interesa mucho lo que me está contando y creo que tomará algún tiempo escuchar el resto de su historia, dijo, le sugiero que beba un poco más de champaña y yo la acompañaré. Atravesó la habitación hasta el sitio donde se encontraba un gabinete con vasos y copas dispuesto en ese sitio por si deseaba agasajar allí a sus amigos. Casi nunca lo hacía porque deseaba que hubiera una habitación en la casa donde pudiera disfrutar de quietud e intimidad, y por ello, aunque encontró copas sobre una bandeja de plata, no había ninguna licorera. Regresó a la silla donde había estado sentado con una copa en la que se sirvió más champaña y llenó también la de Berna. Voy a pedirle que me acompañe en un brindis. Es uno muy sencillo. Ella tomó la copa entre sus manos y le dirigió una mirada interrogante. Por el futuro, Berna, exclamó él. Porque le conceda todo lo que siempre ha deseado. La miró sonriendo y como ella comprendió lo que se esperaba de ella, se la llevó a los labios y tomó un sorbo. Después se la alargó y él la asentó sobre la mesita. ¿Cuándo vinieron a Londres?, preguntó el duque. Hace 2 años. Papá pensó que tendría ocasión de tocar en un concierto que su señoría estaba organizando en Covent Garden. Ese concierto tuvo un gran éxito, repuso el duque, y las ganancias, que fueron cuantiosas, sirvieron para construir un hospital en el que la reina estaba interesada. Sí, ya lo sabía. ¿Y cómo sería un hospital para niños? Mi madre y yo escogimos unas deliciosas canciones húngaras para que tocara papá porque nos parecieron muy apropiadas. ¿Pero su padre nunca llegó a tocar?
No. El amigo que nos avisó del concierto nos dijo que antes que llegáramos ignoraba que los que no estaban en la lista particular de ejecutantes de su señoría tendrían que pagar una cantidad respetable para ser incluidos en el programa. ¿Es eso cierto?, preguntó el duque molesto. ¿Por qué habría de mentir? Mi padre tendría que conseguir 100 guineas para ser incluido en el concierto y ni él ni su amigo disponían de esa cantidad de dinero. Eso es denigrante, exclamó el duque. Le aseguró que no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Ella no contestó, pero por la expresión de sus ojos le reprochaba no haber sido más astuto para descubrir la verdad. Al recordar la organización del concierto, el duque comprendió cómo se había originado esa práctica. Él había escogido a los principales ejecutantes porque eran famosos y porque su talento era indiscutible. El resto del programa se llenó con los nombres que le sugirieron la gerencia del teatro y los empresarios y agentes que lo halagaban de continuo, tratando de interesarlo en alguno de sus protegidos. Al duque lo asaltó la ira al pensar que se exigían en secreto sumas de dinero que muchos artistas no estaban en condiciones de pagar y decidió que esa práctica no volvería a repetirse. Después de eso mi padre empezó a odiar a Inglaterra, prosiguió Berna, pero no podíamos costearnos el viaje de regreso. Trató de obtener trabajo en todas partes pero nadie se interesó porque su nombre no era conocido y poco a poco empezó a evaporarse el poco dinero de que disponíamos. Pero como papá iba de teatro en teatro y el invierno pasado fue muy frío, empezaron a dolerle las manos hasta que ya no pudo tocar su amado violín. La voz de Berna se quebró y el duque advirtió que estaba tratando de controlar las lágrimas que pugnaban por asomar a sus ojos. Comprendo lo que habrá significado para él, comentó el duque. Fue terrible. Contemplábamos algo muy hermoso que se estaba destruyendo enfrente de nosotras, pero ni mi madre ni yo podíamos hacer nada por evitarlo. Berna dejó escapar un leve sollozo y mientras buscaba un pañuelo en la banda que usaba alrededor de la cintura, el duque tomó el suyo del bolsillo de su bata y se lo entregó. Ella lo tomó y se limpió los ojos con el suave lino perfumado con agua de colonia. Como comprendiera que él estaba esperando para escuchar su historia, ella continuó diciendo: creo que como mi madre se preocupó tanto y tenía que ser tan cuidadosa con cada centavo que gastábamos, ella también se enfermó y de pronto, tan rápidamente que apenas pudimos darnos cuenta que estaba sucediendo. Murió. Otra vez se limpió los ojos con el pañuelo y el duque le dijo: me ha conmovido mucho su historia, pero como el relatármela ha representado un gran esfuerzo para usted, le ruego que trate de comer algo más. Ahora le será más fácil y a menos que me equivoque, mis emparedados de paté están muy sabrosos. Son como ambrosía después de lo que papá y yo hemos tenido que comer, contestó Berna, y el duque admiró su sinceridad y la leve sonrisa que asomó a los labios de la joven. Él le ofreció la fuente y ella tomó un delgado emparedado que, se dijo el duque, la alimentaría al menos por el nutritivo paté con que estaba relleno. Ella comió 2 bocados y al advertir que él estaba esperando prosiguió: mi madre murió antes del año nuevo y yo sabía que papá se esforzaría muy poco en seguir viviendo sin ella. Por fortuna, antes de morir, ella lo convenció de que llevara al papel algunas de sus composiciones. Yo las copié varias veces, aunque nos resultaba difícil poder comprar el papel pautado. Lanzó un profundo suspiro antes de continuar. Mamá y yo habíamos visitado a varios agentes, pero ninguno de ellos se interesó, y la mayoría ni siquiera me permitió tocarles las composiciones de mi padre. Siempre nos decían lo mismo: déjenlas aquí y ya les avisaremos si podemos utilizarlas. Pero sabíamos muy bien que se las robarían o las tirarían a la basura. El duque comprendió que Berna no le estaba contando estas historias para despertar su simpatía, ya que simplemente le estaba relatando hechos consumados, pues estimaba que él debía saber lo que había ocurrido. Él estaba enterado de que muchos de los llamados agentes que manejaban a los integrantes de la profesión teatral eran gente sin escrúpulos que ataban a los jóvenes artistas con contratos de los que les era difícil deshacerse y cobraban grandes sumas por sus servicios. Nunca se había ocupado de este asunto porque le había parecido una pérdida de tiempo, pero ahora se preguntó cuántos genios se habrían malogrado debido a estas prácticas y al abandono de los que hubieran debido protegerlos.
¿Y qué hizo después de la muerte de su madre?, preguntó. Tuve que cuidar de papá y también tratar de obtener algún dinero, replicó Berna. Pero por más que me esforcé las dificultades aumentaron. La forma como pronunció estas palabras y los destellos de ira que centellaron en sus ojos indicaron al duque con claridad lo que había ocurrido. Siempre habría hombres que abusaban de su posición ante una joven bonita y que solo prometían ayuda con la condición de que ella accediera a sus deseos. Así que se fueron empobreciendo cada vez más. Ya éramos pobres, replicó ella, pero cuando tuve que vender el abrigo de mi padre y casi toda la ropa de mamá, comprendí que tenía que hacer un último esfuerzo para salvarlo. No solo de morir debido a su enfermedad, sino por falta de alimento. Entonces fue cuando pensó en ponerse en contacto conmigo. Oí hablar de su concurso, contestó Berna, pero cuando traté de inscribir la música de papá para su audición, un empleado me informó que tendría que pagar 25 guineas o la mitad de esa suma si accedía a sus deseos de convertirme en su amante. El lamentable recuerdo de ese suceso la revivió como no había podido hacerlo la champaña y, con el tono de reproche que había utilizado al principio y destellos de fuego en los ojos, prosiguió. ¿Cómo puede permitir que ocurran esas cosas? Cuando se le considera con respeto. Como patrocinador de la música, eso es lo que trato de ser, contestó el duque en tono defensivo. La música es hermosa, es el medio que utiliza el alma para expresarse y sin embargo usted permite que los que se llaman sus representantes se revuelvan en el fango y se comporten como entes del infierno. Al duque le pareció extraordinario que una joven tan pequeña y frágil pudiera hablar con tanta violencia, pero comprendió que se expresaba así no solo porque había sido insultada en lo personal sino porque se había difamado y prostituido la música. Le prometo, aseguró, que esa iniquidad no volverá a repetirse, por lo menos mientras yo pueda evitarlo. Espero que me esté diciendo la verdad, pero creo que ahora es demasiado tarde. Para salvar a papá. No lo creo. Y déjeme asegurarle que la música que ha tocado esta noche es infinitamente superior a todo lo que he escuchado en las audiciones y no tengo la menor duda de que su padre ganará el premio que he ofrecido para el mejor compositor. Ella no respondió y después de unos momentos él preguntó. ¿Sabe a cuánto asciende el premio? Me dijeron que sería de 1000 guineas. En efecto. Y el segundo premio será de 500 guineas y habrá otros 5 de 100 guineas cada uno, pero estos últimos no le conciernen. ¿Y cree de verdad que las obras de papá son mejores que las que ha escuchado hasta ahora? Muchísimo mejores. Su padre es un genio y no seré el único en sustentar esa opinión, sino que la compartirá el pequeño comité de distinguidos músicos que juzgará mañana conmigo las composiciones inscritas en el concurso. Berna juntó las manos al exclamar. Solo espero que cuando llegue a casa papá se sienta lo suficientemente bien para entender lo que ha dicho usted. Se sentirá tan feliz, no solo por el dinero sino porque será apreciado en Inglaterra. Un país que por desgracia ha ignorado su existencia hasta ahora. Eso no volverá a ocurrir en el futuro, prometió el duque, y aunque su padre no recobre sus facultades para volver a tocar el violín, usted podrá interpretar sus composiciones con mucha destreza como la he escuchado hacerlo en mi piano. Solo quisiera que pudiera escuchar a mi padre tocar el violín. Berna suspiró levemente y murmuró. Su música parece prestarle alas a sus oyentes para llevarlos más allá del firmamento. Lo creo, repuso el duque. Esa música me inspiró deseos de cantar y reír con ella. Mientras usted la interpretaba, podía contemplar las estepas húngaras colmadas de flores y la nieve reluciendo en la cima de sus montañas. ¿Ha estado usted en Hungría? Berna abrió mucho los ojos y en sus pupilas centelleó una luz nueva. 2 veces, contestó él, y creo que es uno de los países más hermosos que he visitado. Nunca debimos haberlo dejado, pero mi padre se sintió muy emocionado ante la idea de visitar Francia y mamá consideró que sería una excelente oportunidad para hacerse famoso en otros países además del suyo. Hizo una pausa antes de añadir. Solo cuando fue demasiado tarde comprendimos que esas ideas resultaron desastrosas. Olvídelo, replicó el duque. Olvídese de todo y piense solo en que su padre será aclamado en este país, como debió haber sido desde el momento de su llegada.
¿De verdad hará eso por él? No se olvidará mañana de lo que me ha prometido esta noche. Le he dado mi palabra, contestó el duque, y aunque tengo mis defectos, nunca rompo una promesa y jamás aseguro nada sin pensarlo. Ella le dirigió una profunda mirada, como tratando de penetrar en su alma, para asegurarse de que le estaba diciendo la verdad. Una leve sonrisa asomó a los labios del duque al pensar que era la primera vez que una mujer no estaba ansiosa de creer en sus palabras, especialmente cuando le concernían a ella. Ahora debo regresar con mi padre, dijo Berna. ¿Y cómo se propone hacerlo? Ella sonrió al ponerse de pie. Por el mismo camino. Llegué caminando. Nuestra vivienda no se encuentra muy lejos de aquí. ¿Y dónde queda eso? En una calle en Paddington. El duque frunció el entrecejo. Ese distrito pertenecía a un barrio de mala fama que alojaba a numerosas prostitutas. Como si adivinara lo que él estaba pensando, Berna añadió. Las habitaciones son más baratas allí que en ninguna otra parte y después que mi madre murió ya no pudimos costear la vivienda más confortable que estábamos ocupando. No puede regresar sola a ese lugar, protestó el duque. No me pasará nada, aseguró Berna, y como su señoría ya sabe, llevo conmigo un arma muy persuasiva. Al pronunciar estas palabras recogió la pistola que había dejado sobre el piano. La enviaré a su casa en un carruaje de alquiler. El duque pensó que debería acompañarla, pero luego se dijo que eso podría causar complicaciones y la servidumbre se sorprendería si ordenaba un carruaje a esa hora de la noche. Estaré bien, aseguró Berna. Déjemelo a mí, insistió el duque. No deseo abusar de su señoría. Ya me ha prometido todo lo que deseaba cuando llegué hasta aquí y no quisiera convertirme en una carga. No es ninguna molestia conseguirle un carruaje de alquiler, repuso el duque, y además voy a proporcionarle algún dinero para que pueda comprarle a su padre lo que necesita mientras le notifican oficialmente que ha sido el ganador del concurso. Ella se quedó rígida al escucharlo y el duque comprendió lo que estaba pensando. No deseo la caridad de su señoría, observó después de unos momentos, pero aceptaré lo que me ofrece con una condición. ¿Cuál? Que si, como me ha prometido, mi padre gana el concurso, se deduzca del premio el dinero que ahora me está prestando. El duque la miró sorprendido, como si apenas pudiera creer lo que estaba escuchando, y después de unos segundos exclamó. Déjese de ridiculeces. En su situación no puede ser tan orgullosa. Creyó que sus palabras habían sido las apropiadas, pero se sorprendió cuando la joven le respondió con los ojos brillantes de indignación. Ese podrá ser el punto de vista de algunas personas, pero no el nuestro. Mis padres han sido siempre muy orgullosos y eso es lo que nos ha mantenido vivos y alimentado la creencia de que algún día obtendríamos justicia. Ella observó la sorpresa que reflejaba el rostro del duque y prosiguió diciendo. Eso es lo que estoy pidiendo, su señoría, justicia. Y por ello entré en su casa de la forma en que lo hice y lo obligué a escucharme. Porque sabía que si a mi padre se le hace justicia, sus composiciones serán aceptadas en su verdadero valor, ya que él es un gran artista. Estoy de acuerdo con usted, y como comprendo su orgullo, acepto sus condiciones. Le daré 50 libras, que según creo es todo lo que tengo conmigo en estos momentos, y como estoy seguro de que su padre recibirá las 1000 guineas, podrá devolverme lo que le he adelantado. Su señoría recuperará su dinero. El duque reflexionó que ni siquiera una duquesa hubiera hablado con más dignidad. Ahora que Berna estaba parada frente a él, el vestido oscuro que llevaba puesto destacaba su frágil figura. Aunque su vestido estaba raído, era una prenda de buen gusto y ella lo portaba con tanto orgullo como luce una dama un costoso vestido de baile. El cuello de Berna era muy largo y su porte altivo. No era tan pequeña como él había pensado cuando la vio sentada ante el piano, y aunque él era alto, ella solo tenía que ladear ligeramente la cabeza para mirarlo. En esos momentos, la luz que alumbraba su cabello le confirió destellos de fuego y él pensó que si estuviera bien alimentada, y bien vestida, sería una mujer muy hermosa. Como si ese pensamiento lo perturbara, se apresuró a decir. Espéreme aquí mientras busco el dinero y le sugiero que ponga el resto de los emparedados en la servilleta que está sobre la mesa y se los lleve a su padre. Ella titubeó y él añadió casi con aspereza. Las tiendas de víveres no están abiertas a esta hora de la noche. No,
Por supuesto que no. Berna se dirigió a la mesa lateral donde él había tomado los vasos y el duque entró en su dormitorio. Por las noches siempre llevaba consigo una fuerte suma de dinero en caso de que se jugara en las casas que visitaba o por si se le antojaba ir a jugar al club donde solía encontrar a un buen número de amigos. Abrió el cajón del armario donde guardaba el dinero y como esperaba encontró unos billetes y unos soberanos de oro. Contó 50 libras y regresó con ellas al saloncito. Berna lo estaba esperando y se había cubierto la cabeza con un chal oscuro de lana que le llegaba hasta la cintura. Como estaba vestida de negro podría pasar inadvertida, aunque ninguna mujer, a cualquier edad, podía considerarse segura si deambulaba sola y de noche por las calles, sobre todo en el distrito de Paddington. El duque alargó la mano con el dinero, pero durante unos momentos ella no lo tocó, como si no estuviera completamente decidida a tomarlo. Como si pudiera leer sus pensamientos, él comprendió que ella hubiera preferido no recibir nada hasta que se anunciara al ganador del premio. Pero después, reflexionando quizá que su padre no debía seguir sufriendo, extendió la mano para tomar el dinero. ¿No tiene una bolsa?, preguntó el duque. Está más seguro en el bolsillo de mi vestido, respondió Berna. Sostenía la pistola en una mano mientras guardaba el dinero y después se envolvió con el chal. No me ha dado su dirección, dijo él. Dejaré pagado el coche de alquiler, para que no tenga necesidad de darle más dinero al cochero. Sigo creyendo que sería mejor que regresara caminando su señoría. Con todo ese dinero, no sea tonta. Sería muy fácil que un ladrón la golpeara para robarle mucho antes que pudiera detenerlo con su pistola. El duque presintió que ella quería contradecirle, pero la lógica se impuso y Berna no replicó. Él abrió la puerta que conducía al pasillo donde la luz de las velas en los candelabros era ahora más tenue que cuando había bajado por la escalera. Mientras descendían con lentitud hacia la planta baja, el duque alzó la voz deliberadamente para despertar al lacayo que se encontraba junto a la puerta principal. Un día dijo, le mostraré mis cuadros, porque presiento que usted sabrá apreciarlos y por supuesto en esta casa, como en todas mis otras residencias, tengo un salón de música. Le pareció divertido que ella volviera el rostro enseguida hacia él, al mismo tiempo que sus extraños ojos parecían retener la luz de los candelabros. Un salón de música, murmuró. Con un Steinway mucho mejor que el que tocó arriba, añadió el duque. Y cuando su padre se encuentre mejor, daremos un concierto aquí y él podrá tocar para mis amigos, incluyendo a la princesa de Gales, quien apreciará mucho su música. Él sabía que Berna se había quedado sin aliento al escucharlo. Cuando el lacayo que estaba abajo se puso de pie de un salto y se arregló la casaca de botones de plata, el duque le ordenó: «Llama a un carruaje de alquiler, Henry. Lo más pronto que puedas». «Muy bien, su señoría». El lacayo descorrió el cerrojo de la puerta principal y se apresuró a cumplir sus órdenes, y cuando llegaron al vestíbulo el duque dijo a Berna: «No me ha dado aún su dirección. Calle Praed número 27 y, ¿podría informarle su señoría a quien lleve un mensaje de su parte que nuestras habitaciones están en el piso superior?» Berna hizo una pausa antes de añadir: «Parece una imposición pedirles que suban por esa larga escalera, pero si dejan una nota en la planta baja, no creo que la recibamos. Tal vez yo vaya personalmente». Berna miró horrorizada al duque. «Oh, no. No debe hacer eso. Prométame que no lo hará». «¿Por qué no?». Ella no respondió y él volvió a preguntar. ¿Otra vez su orgullo, Berna? «No, solo estoy disgustada de que mi padre se encuentre en esta situación cuando hay gente como usted en la cima de un mundo en el que papá debería brillar como un faro». En la voz de Berna asomaba de nuevo un tono de reproche y el duque pensó que ella no claudicaría nunca. «Le prometo», observó, «que en el futuro tendré más cuidado al investigar las condiciones de los concursos y de la gente que los administra en mi nombre». Comprendió sin embargo que ella no estaba aún convencida con su respuesta. «También trataré de descubrir artistas como su padre que han sido discriminados o no han tenido la oportunidad de brillar, como usted dice, igual que un faro». Acababa de pronunciar estas palabras cuando escuchó el sonido de unas ruedas al detenerse junto a la puerta principal y advirtió que el carruaje había llegado.
¿Me cree ahora Berna? Ella alzó los ojos para mirarlo y él comprobó incrédulo que lo estudiaba con detenimiento tratando de penetrar en su alma para asegurarse de que estaba hablando con la verdad. Quiero creerlo, respondió ella. Muchas gracias. Sin esperar más se dirigió hacia el carruaje y subió a él cuando el lacayo abrió la puerta. El duque quedó sorprendido de nuevo cuando notó que ella no se volvía para mirarlo. Al reparar en la suntuosa residencia el cochero se bajó del pescante y el duque sacó 2 guineas del bolsillo de su bata. Lleve a esta dama al número 27 de la calle Praed, le ordenó. Le he pagado bien de modo que no debe solicitar más dinero de ella. El cochero contempló incrédulo el dinero y luego exclamó sonriendo. Gracias señor. Espero que vuelva a ocuparme otra noche. La forma como pronunció estas palabras hizo comprender al duque que el cochero tomaba a Berna por una prostituta a quien llevaba a casa después de entretener a un caballero del gran mundo y a quien tal vez invitarían otra noche si tenía suerte. El duque frunció el ceño ante esta impertinencia pero luego comprendió que era la explicación evidente debido a la ropa que Berna llevaba puesta y al humilde barrio a donde se dirigía. Se echó hacia atrás y el cochero, que había subido de nuevo al pescante, chasqueó el látigo sobre su cansado caballo. El duque miró hacia la ventanilla del carruaje esperando inútilmente que Berna se inclinara hacia adelante para decirle adiós como lo hubiera hecho cualquier otra mujer. El carruaje dio vuelta en Park Lane y él regresó a la casa y subió por la escalera mientras el lacayo cerraba la puerta principal y volvía a pasar el cerrojo. Al entrar en el salón para apagar los candelabros, pensó que lo que le había ocurrido esa noche era tan extraordinario que apenas podía creer que hubiera sucedido en realidad. Sobre el piano, sin embargo, se encontraban las composiciones que Berna había interpretado, cuidadosamente copiadas en papel pautado para atestiguar la veracidad de lo acontecido. Él sabía que mañana, cuando las presentara para la audición, sorprendería a los otros jueces que había empleado para ahorrarse trabajo extra. Eran todos hombres en la cumbre de su profesión y él estaba seguro de que no habían escuchado nada hasta ahora que pudiera compararse con la música que Sandor Seletti había creado. Mientras recogía las composiciones musicales lamentó no haberle pedido a Berna que las interpretara en la audición, pero supuso que no deseaba que los jueces la vieran ni tampoco aquellos que habían impedido la inscripción de aquellas partituras en el concurso al solicitar un soborno. A este respecto intentaba formar un escándalo que retumbara en el mundo de la música y no deseaba implicar a Berna. Se dijo que si se preocupaba por ella era porque había sufrido muchas penalidades y porque la veía débil y frágil a punto de sufrir un colapso. A pesar de todo tuvo que confesarse que era muy hermosa y aunque no podía explicarse el motivo deseaba guardarla para sí al menos por el momento. Soy como el hombre, pensó, que ha encontrado una perla perfecta en las profundidades del mar y desea disfrutar de esa belleza antes de proclamar su descubrimiento ante el mundo. La idea le hizo sonreír, pero cuando por fin se metió en la cama y permaneció despierto en la oscuridad no pensaba en sí mismo como antes, sino que recordaba a Berna,